últimos días estamos hablando de si hay una tercera ola, si va a llegar o no va a llegar, de COVID-19, de cómo son los ingresos a los sanatorios, cómo son los ingresos a la medicina intensiva. Pero el último reporte, porque ahora se da una vez por semana, al no estar en la emergencia sanitaria, bueno, es semanal, hubo 24 fallecimientos en el último reporte. Hoy se conocerán a estas horas el próximo, pero bueno, ha crecido mucho la transmisión comunitaria, y eso que se hacen muchos menos hisopados. Para ubicarnos y saber en qué estamos ahora, cómo están llegando además los pacientes al CTI, estamos recibiendo con muchísimo gusto a el integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Luis Núñez, médico intensivista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves el estado de situación de los pacientes que a ustedes les llegan a los centros de tratamiento intensivo que hablan los colegas? Bueno, en relación a lo que es los pacientes con COVID y que llegan por enfermedad de COVID, ahora lo que vemos son básicamente, en su enorme mayoría, pacientes más añosos y con más comorbilidades. Eso es lo que predomina actualmente. Como que la franja etaria que antes se centraba en la pandemia siempre estuvo alrededor de los 65 y 70 años, ahora está unos escalones por encima, y son pacientes que en realidad ya estaban cerca de la octava década de vida, entre los 75, 80 e inclusive un poco más. Eso es lo que estamos viendo básicamente, y también, que eso se ha mantenido siempre, pacientes con alguna inmunodepresión, ya sea congénita por algún tipo de enfermedad o adquirida en el caso de los trasplantados. ¿Cómo observan la situación actual? Recién Pilar en la presentación de la nota hablaba de los informes, ¿no? Que ahora son semanales, que antes eran diarios, y que de alguna manera uno tiende a entender que al no ser diarios la percepción de la enfermedad, de lo que va de la pandemia, cambió. Me refiero más que nada en lo que tiene que ver con los cuidados. ¿Cómo ven eso ustedes? Y bueno, sí, la sensación es esa, la sensación es como que se pasó de un momento donde había mucha información y la población en general estaba muy bien informada y todos los días se decían la cantidad de infectados que había, la cantidad de ingresados en CTI, en fin, en poco tiempo a tener una información muy fraccionada, donde toman algunos parámetros, y sumado a eso un cambio muy importante en lo que es la política de testeo. Se pasó de un testeo el cual era muy confiable, que era básicamente con técnicas de PCR a la mayoría de los casos. Sí. Después, paulatinamente, se empezó a usar los test de antígenos, que no es que sean malos, pero sí tienen menos sensibilidad y especificidad. Puede haber un falso negativo. Exacto. Y bueno, y después los criterios a quienes se testeaban. Antes prácticamente todas las personas que tenían algún síntoma respiratorio eran testeadas. Hoy por hoy no. Entonces eso hace de que los números que se publican hoy sean muy, o sea, no puedan ser comparables con lo que eran en el año pasado, por ejemplo, en esta misma época. Claro, esta falta de información, por decirlo, de información diaria, no es que haya falta de información, pero de alguna manera va en detrimento de la actitud de las personas, ¿no? De nosotros a la hora de cuidarse, porque uno veía, no sé, 5.000 casos hoy, 4.000. Sí, creo que da esa sensación de como que todo está pasando y ya estamos mucho mejor. Claro. ¿Y ustedes no lo ven así? Bueno, el problema es que de cómo estábamos o de lo que pasamos a hoy, uno dice, sí, estamos mucho mejor. O sea, si en junio, en esta fecha, en junio del año pasado, teníamos 470 pacientes ingresados solo por COVID. ¿Y hoy estamos? Y hoy estamos entre 40 y 50, más o menos se ha mantenido en estas 2 semanas. Entonces uno dice, sí, tenemos mucho menos. Pero también no es comparable en el sentido de que en el medio hubo una campaña de vacunación intensa, que eso obviamente impactó, en CTI fue clarísimo. Y entonces eso hace de que, bueno, en CTI esté mejor la situación. A nivel del primer nivel, la situación es diferente, ¿no? Y a eso le sumamos de que
el año pasado prácticamente no tuvimos incidencia de otras enfermedades que son habituales en el invierno. Este invierno en particular hubo un quiebre, sobre todo a partir de la segunda quincena de mayo, en la cual veníamos de una ocupación relativamente baja de las unidades y a partir de ahí hubo un rápido aumento en la ocupación por cuadros respiratorios no COVID. Se fue el tapabocas y aparecieron todas las infecciones sin respiratorias. duda tiene que haber una relación causal, sí, porque digo, al bajar las medidas de protección empezaron a haber cuadros respiratorios virales que se transmiten en su mayoría de una forma muy similar a la del COVID. Claro. ¿Hubo demora? ¿Le parece que se demoró en habilitar la cuarta dosis? Bueno, para lo que es el personal de salud creo que sí, digo, porque la mayoría del personal de salud la tercera dosis la recibimos en octubre del año pasado. ¿Ah? Ahora, recién en este mes, se habilitó la cuarta dosis, entonces eso hizo que mucho personal de salud se enfermara y no pudiera recibir la cuarta dosis. Ahora tiene que esperar unos meses para recibir la cuarta dosis. Creo que hubiera sido bueno, desconozco el motivo, pero hubiera sido bueno de que sí, que la cuarta dosis por lo pronto no solo personal de salud, sino en todos los que estamos un poco más expuestos, se hubiera dado un poco antes. Tenía que haber sido la prioridad. Bueno, yo creo que sí, así fue la política por lo pronto el año pasado. Me quedó colgado un tema que recién estábamos planteando en la respuesta anterior, que tiene que ver con la calidad de los test, ¿no? Lo veo porque además usted escribió un tuit respecto a eso, que los antígenos, no es que sean malos los antígenos, sino que tienen menor alcance, tenés que tener síntomas para que dé positivo, pero además, como se ha ampliado mucho la posibilidad de dónde uno se hace esos antígenos, hay un nivel, es decir, deberemos tener cuidado o priorizar si realmente queremos saber si tenemos COVID o no. Sí, ahí hay un tema de porque cómo... hasta dónde te pones el cañito ese. Hay un tema de cómo es la calidad en la toma de la muestra. ¿Ah? Si la toma de la muestra no se hace como correctamente está establecido, obviamente la posibilidad de tener un resultado, un falso negativo, aumenta. Claro. ¿Ah? Bueno, nosotros justo ya habíamos hablado un poco de las experiencias en distintos lugares, ¿no? O sea, eso no solo pasa acá, pero sí. Realmente cuando uno se hace hisopado, por lo general es una maniobra bastante molesta. Claro. Si no molesta o uno la siente muy suave, bueno... Si no molestó, está mal hecho. Claro. Si no te lagrimean los ojos, es porque está mal hecho. En mi caso me generó dudas y dije, bueno... Sí. Voy por un segundo. Sí. Yo recuerdo el primer hisopado que me hicieron, sentí la sensación como cuando uno se mete abajo del agua, ¿no? Que te burbujea un poco. Cada vez que me he hecho uno. Totalmente. A propósito de esto, hablamos de lo que es el libre albedrío de alguna manera. Todas las personas, los usuarios, usuarias del sistema de salud pueden optar o no por ir a hacerse el chequeo, pero el otro día el director de salud, Miguel Ajeta, dijo que sí o sí ningún prestador de salud puede negarse a hacer un hisopado, ¿no? Eso creo que hay que destacarlo también. Bueno... Claro, ahí cuando se cambiaron los criterios de testeo, digamos, se generaron algunos grises. Entonces, eso hizo que distintos prestadores interpretaran eso de forma diferente. Claro. Entonces, creo que ahí no fue bien clara la redacción. Entonces, dio lugar para eso. No creo que con mala intención, pero sí creo que fue, digamos, si tú no tenés algo que esté bien redactado, bien correcto, que sea claramente entendible y que todos entendamos lo mismo, bueno, se abre la ventana para que uno tenga una interpretación diferente. Y creo que ahí Ajeta estuvo bien en el sentido de decir, bueno, lo que tiene que quedar claro son determinados puntos. Que si se solicita, y es lo que los prestadores tienen que hacer. Núñez, ya pasamos lo más grueso, parece ser así, de la pandemia, ¿no? Más allá de que están surgiendo en el mundo nuevas variantes, también de preocupación. ¿Qué aprendizajes dejó en el manejo sobre todo de los CTI? Y le sumo este tema, lo que ustedes vivieron,
hubo muertes evitables, se lo pregunto. El personal que se incorporó, que no era personal especializado en CTI, ¿sigue trabajando? ¿Dio buen resultado? Le pregunto eso como para englobar la pregunta hacia dónde quiero apuntar. Bien, me agrada la pregunta. Sí. Vamos a empezar por lo primero. La enseñanza es que en realidad no es una enseñanza, en realidad ya sabíamos un poco cuál era la realidad de la medicina intensiva en Uruguay. Tenemos una escasez de profesionales. En los últimos años, y te diría que en las últimas décadas, lo que hubo de parte de los sucesivos ministerios de salud fue una disminución en cuanto al control del personal. En eso, la medicina intensiva, a diferencia de la gran parte de las especialidades, tiene una normativa que es bastante específica. La normativa es del 2008. De todas formas, ya para el 2008 era una normativa que no estaba ayornada a lo que era la realidad de la medicina a nivel mundial. Entonces, ya partimos de una normativa que ya nos expone de alguna forma a tener problemas, sobre todo a nivel de las estructuras de la CTI. Sobre todo en cuanto a los aislamientos. Hoy por hoy, la mayoría de nosotros conoce una unidad de cuidados intensivos y va a ver que hay varias camas juntas, en fin. Eso a nivel en el mundo se está intentando desterrar y que haya aislamientos, no solo para evitar los contagios, sino un tema de privacidad del propio paciente. Bien. Y sobre todo ahora con la parte de la humanización de la medicina intensiva, eso se ha puesto más sobre el tapete. En cuanto a la formación de profesionales, o a no la formación, sino digamos, ese entrenamiento digamos, que hubo de algunos médicos para asistir, bueno, fue una situación de emergencia que puede haber ayudado, eso no está cuantificado. Por lo pronto nosotros no tenemos un dato que nos permita cuantificar en cuánto eso pudo haber mejorado la situación. Sí tenemos más cuantificado cuántos son la parte de médicos que están haciendo el posgrado de medicina intensiva que participaron. Claro, eso es otra cosa. Eso es otro. Hoy por hoy, al haberse levantado la emergencia sanitaria, ese personal no debería estar trabajando en un área donde se puedan recibir pacientes graves. Todavía hay algunas estructuras, sobre todo en hospitales de salud pública y en algunos hospitales del interior, en los cuales funcionan. Entonces, nosotros creemos que eso no debería estar pasando. ¿Y lo de las muertes evitables? Y bueno, una de las cosas que a mí me quedó más grabada la pandemia es esa angustia de decir, hay pacientes que no se nos podrían haber muerto. Y eso, ya cuando llegan a CTI, el tema, por lo menos, era justamente un tema de la escasez de recursos humanos, básicamente. Los materiales lo fueron en un primer momento y después también tuvimos problemas con algunos insumos, con algunos fármacos. Pero sí, había claramente pacientes que nos decían, este paciente no se me podía dar muerto. Y eso es algo que todavía te queda. Tema súper sensible, totalmente. En el final y en 30 segundos le pido, Núñez, en el marco de la emergencia sanitaria, cuando se declaró, se había decretado por parte de la Comuna Capitalina, por las autoridades nacionales y de salud pública, por ejemplo, la utilización obligatoria del tapabocas en el transporte público. Bueno, cesó la advertencia, la emergencia sanitaria dictaminada por el gobierno. Y bueno, ahora eso no es obligatorio. ¿Cuál es su visión a propósito de esto? Transporte colectivo, espacios cerrados. En todo lo que es espacios cerrados, que ahí involucra al transporte colectivo, involucra a reuniones sociales, determinada cantidad de gente en determinado espacio. Hoy por hoy yo soy partidario de que sí, de que se use el tapabocas. Ahí está. ¿No? Y que más que una recomendación sea una obligación. Por lo pronto en transporte, donde son espacios más pequeños, digamos, y muy concentrados, debería ser obligatorio.
Muy bien. Eso es personal, no es que la sociedad Sí, haya. sí, sí. Está Pero bien. creo que varios de los anestesistas estamos. A título personal y de sentido común, ¿por qué no? Exacto. Luis Muy bien. Núñez, secretario de SUMI, muchísimas gracias por estos minutos en Ciudad Viva. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Nosotros